pues sin más vamos a volver a la pantalla principal de Deep Sky Stacker y vamos a ir suministrándole los distintos ficheros que tenemos preparados para procesar nuestra imagen. Vamos a empezar pinchando en abrir archivos de imagen, nos vamos a nuestra carpeta y como ya los tengo renombrados, pues simplemente es seleccionar los 8 archivos que tenemos, que son estos que tengo aquí a la vista en Lightroom, estos 8 primeros, y le vamos a decir que estos son nuestros 8 archivos de imagen. Vamos a hacer lo propio con los dark. Los selecciono aquí por nombre. En este caso tenemos 10. Abrimos, los añade aquí abajo a la lista. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veáis mejor. Y vamos a hacer también lo propio con los offset vías. Como no tenemos flat, me salto las dos siguientes y paso a la última, que son los offset vías. Igual, cogemos los 10 que tenemos, abrimos y se añaden aquí abajo en la parte inferior a la lista de imágenes para trabajar con ellos. Fijaros que aquí ya nos da un montón de información. Entre otras cosas nos está diciendo el tamaño en píxeles de cada una de las imágenes y nos indica los valores de exposición, la ISO 3200 y 8 segundos de exposición y 2,5 de apertura. También nos da info de formato de archivo. Por supuesto, esto ni que decir que hay que hacerlo en RAW. No vale utilizar archivos JPEG. No sé si el programa lo admite. Si os digo la verdad, si os soy sincero, nunca en la vida he intentado meter aquí un JPEG. Si no, los resultados que se van a obtener pues, van a ser muy pobres. Vale, pues de momento tenemos esta información. Estas columnas que pone no disponible luego se irán rellenando según avancemos el proceso en los siguientes pasos. Fijaros que aquí también nos da un recuento, nos está diciendo que tenemos 10 darks, es correcto, 0 flats y 0 dark flat, correcto porque no hemos añadido ninguno, y 10 offset mías, correcto. Sin embargo, en imágenes nos pone 0 y diremos, pero si hemos añadido 8, ¿por qué me dice 0? Pues porque no tenemos ninguna de ellas seleccionada. Esto es normal y al principio ninguna aparece seleccionada. Sí, los dark y los offset vías, pero las imágenes somos nosotros los que tenemos que decirle cuáles de ellas queremos usar. ¿Por qué? Porque a veces las imágenes puede salir alguna de ellas mal, que haya salido trepidada, haya salido movida, con alguna luz que se haya colado de algún coche o de alguna cosa que haya iluminado la escena y a lo mejor no queremos usar esa imagen y la queremos descartar. Entonces él de entrada no selecciona ninguna y luego tendremos la posibilidad nosotros, de seleccionarlas todas o de quedarnos con las que más nos interesan. Vale, pues una vez que tenemos añadido todos los ficheros con los que vamos a trabajar, os recomiendo un pequeño truco que es guardar esta lista de archivos por si luego cerramos la aplicación y volvemos a abrirla, nos ahorraremos de tener que seleccionar todos de nuevo a mano de uno en uno. Simplemente abriremos la lista y ya se cargarán todos de un plumazo. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí en guardar la lista de archivos, yo ya tenía guardada una, voy a hacer otra, no pasa nada. Esto, como veis, simplemente va a generar un fichero TXT, un fichero de texto plano con una lista de los nombres de los ficheros y poco más. Iríamos aquí a abrir una lista de archivos y simplemente pinchando sobre la que teníamos guardada nos carga de un plumazo todas las imágenes. Vale, el siguiente paso que vamos a hacer es lo que os decía. Vamos a seleccionar todas nuestras imágenes de luz, que las marque todas, porque de momento no sabemos cuáles nos interesan y cuáles no, así que vamos a coger todas. Aquí, si seleccionamos haciendo un clic sobre cualquiera de ellas, nos va a cargar aquí arriba una pequeña previsualización en la que tampoco vamos a ver mucho más detalle, pero sí tenemos este cuadro de ahí en la esquina de aquí arriba que se cambia de sitio cuando intento ponerme encima de él, pero fijaros que es una especie de lupa que amplía justo donde estoy apuntando con el puntero en la zona grande. Una vez que tenemos todas las imágenes de luz seleccionadas, vamos a empezar ya con la parte interesante, que sería registrar imágenes seleccionadas. Si hacemos clic sobre ello, veréis que se abre esta ventana donde nos va a preguntar qué queremos hacer y nos va a dar varias opciones. Una de ellas es la de registrar imágenes ya registradas. Esto es por si repetimos el proceso, podemos decidir que las imágenes que ya estén registradas las vuelva a procesar obligatoriamente o no. Ya las había hecho antes, pues que no pierda el tiempo en volver a hacerlas. La detección automática de hot pixel os la recomiendo dejar activada porque va ya a detectar esos píxeles calientes que veíamos antes en Lightroom. Fijaros, si nos venimos a alguno de los dark,
y hacemos zoom, este tipo de píxeles de colores verdes o rojos o azules se ven en algunas partes de la imagen. Fijaros aquí, por ejemplo, este que hay aquí o este de aquí, pues lo va a detectar automáticamente en ese proceso de registrado y los va a marcar para luego quitarlos de la imagen de luz en la que también están. La opción de apilar luego de registrar, de momento la vamos a dejar desmarcada porque la haremos manualmente. Cuando acabe la parte de registrado pasaremos a la de apilado. Esto es por si queremos hacerlo todo del tirón, pero para este tutorial prefiero que lo veamos paso a paso, por lo cual la dejamos sin marcar. Fijaros que aquí ya nos está dando un warning, está de color amarillo porque nos indica que no hemos seleccionado archivos flat. Pues vale, no los tenemos, o sea que no podemos hacer nada. Si tampoco tuviéramos offset bias o dark, esto se pondría de color rojo, y si tuviéramos de los tres tipos se pondría de color verde. Entonces, como veis, contra más tengamos, pues mejor para hacer la parte de calibración. En la pestaña de avanzado tenemos este deslizador de umbral de detección de estrellas, que este es importante porque va a ser la potencia que va a utilizar Deep Sky Stacker para detectar el número total de estrellas en la imagen. Contra menos porcentaje pongamos, más estrellas va a detectar. Si lo bajamos demasiado, llegará un momento en que empezará a pensar que el ruido, los píxeles esos de ruido que veíamos antes, son también estrellas, por lo cual no hay que pasarse bajándolo al tope. De hecho, veis, no se puede bajar más del 2%. Un valor normal, el valor por defecto creo que es el 10%, y según la calidad del cielo, en cielos muy oscuros, pues se verán miles de estrellas, y en cielos urbanos como este, pues a lo mejor tenemos que bajarlo un poquito al 7 o al 8 para ayudarle a detectar mejor las estrellas. Si pinchamos sobre el botón de calcular el número, va a hacer con la primera imagen de la lista, va a hacer una pequeña encuesta de cuántas estrellas detecta usando ese umbral de detección. Vale, fijaros que ya está acabando y nos dice que ha detectado 715 estrellas. Los valores óptimos, pero que son solo posibles en cielos, ya os digo, muy oscuros, pues ahí os pueden aparecer miles o decenas de miles de estrellas. En cielos urbanos como este, llegar a 1000 estrellas ya está bastante bien. Si lo bajo un poquito más y lo vuelvo a repetir, pues encuentra alguna más, pero vamos, entre un 6, 7, 8% es suficiente. Vale, con un 6 veis que ha detectado 936. No conviene, como os decía, bajarlo demasiado porque si no empezar a considerar como estrellas los puntitos, los píxeles de ruido. Yo lo voy a dejar en un 7%, o mejorar en un 8%, y con ese momento bien. Esta casilla pues la podéis marcar si hay mucho ruido en la imagen, simplemente va a usar un filtro para evitar considerar ese ruido como estrellas, lo que os decía antes. Los dos botones de ajustes recomendados y parámetros de apilado, como todavía no vamos a hacer el apilado, ahora no hace falta que veamos esta parte, y simplemente con hacer clic sobre el botón de aceptar vamos a iniciar lo que es el proceso de registrado, que ahora os explico qué es lo que nos va a generar. Le voy a dar al botón de aceptar y aquí, como veis, lo que está haciendo es agregando los distintos cuadros de calibración offset. He cogido los 10 que teníamos y va a generar un maestro con esos 10. Lo mismo para los dark frame, va a coger los 10 que tenemos individuales, los va a promediar y va a generar un dark frame maestro. Básicamente lo que está haciendo aquí es calcular en cada una de las 8 imágenes el número de estrellas para luego poder apilarlas correctamente, para poder alinearlas unas con otras de forma que queden justo una encima de la otra, justo en el sitio que le corresponde a cada estrella. Con las versiones últimas de Deep Sky Stacker, que ya son compatibles para procesadores de 64 bits, se ha agilizado enormemente estos pasos. Antes tardaban mucho más tiempo. Vamos a acelerar un poquito el tiempo para que termine con las 8 imágenes. Vale, pues ya está a punto de terminar. Por cierto, no os he dicho antes, como veis estoy trabajando con la imagen en horizontal. No pasa absolutamente nada. Ya os digo que aquí no vamos a terminar de procesar la imagen, por lo cual me da lo mismo trabajar en horizontal que en vertical, no hay ningún problema en ello. Vale, pues ya está haciendo la última de las 8 imágenes de luz y ya ha terminado. Como veis, ya se han rellenado algunas columnas con información adicional que antes no teníamos. En concreto,
Lo que ha hecho ha sido dar una puntuación a cada una de las imágenes que indica un poco cuál considera él que es mejor y cuál considera él que es peor. ¿En qué basa esa puntuación? Bueno, pues en la cantidad de estrellas que ha podido encontrar en cada una, la redondez de las estrellas, la calidad del fondo y una serie de parámetros que él determina. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nos dice en esta columna el número de estrellas que ha detectado en cada imagen, más o menos en todas ha detectado un número bastante similar. El porcentaje de fondo del cielo, pues si en alguna de ellas el cielo está más oscuro o más claro, en este caso son bastante similares. Esta columna de puntaje, de puntuación, nos va a servir, entre otras cosas, para seleccionar si queremos utilizar alguna de las imágenes en particular como imagen de referencia. Si alguna consideramos nosotros que está mejor que las demás, pues podemos utilizar esa para que apile todas las demás sobre esa en concreto. Si no, él utilizará automáticamente la que mayor puntuaje haya tenido, que en este caso creo que es esta de aquí. Si queremos usar una que no sea esa, simplemente es darle con el botón derecho y utilizar como cuadro de referencia. La marca con este asterisco y él ya va a calcular todo lo demás a partir de esta imagen. Vale, el siguiente paso que vamos a usar es el de calcular offset. Como veis, es el siguiente después del de registrar imágenes seleccionadas que hemos hecho antes. ¿Este paso qué va a hacer? Pues en esta ocasión os lo voy a explicar antes de hacerlo. Fijaros que aquí en estas tres columnas nos pone DX, DY y ángulo. ¿Qué significan? Pues esto es el diferencial en el eje X, en el eje horizontal, el diferencial en el eje Y, en el eje vertical y el ángulo de rotación. ¿Qué significa? Pues el desplazamiento que hay entre una imagen y otra y el pequeño ángulo de rotación que puede haber habido. Como os decía, si no utilizamos ningún tipo de montura de seguimiento, simplemente tenemos la cámara puesta sobre un trípode estático, entre una toma y otra el cielo, o mejor dicho la Tierra, va a rotar, por lo cual va a haber un pequeño desplazamiento entre la posición de las estrellas. Se mantendrán fijos los objetos del suelo, el tejado, las antenas, el árbol porque se mueve con el viento, pero las antenas y el tejado van a estar siempre en la misma posición porque la cámara estaba en el trípode sin moverse, pero las estrellas se van a haber ido desplazando. Si usamos tiempos de exposición más largos, pues se notará mucho más ese efecto. Si paso de una imagen a la siguiente, como veis, ahora ya como no están ordenadas cronológicamente, esta está hecha Hi27 y esta está hecha Hi25, hay casi 2 minutos de diferencia. Pues fijaros cómo al cambiar de una a otra cambia la posición de las estrellas. Lo que va a hacer precisamente Deep Sky Stacker va a ser una imagen final en la que todas las estrellas estén en la misma posición. Entonces, este proceso de calcular offset lo que va a hacer es determinar la distancia que hay entre una imagen y otra y el pequeño ángulo de rotación que pueda haber habido. Vale, pues vamos a calcular los offset. Como os digo, simplemente es hacer clic sobre la opción esta de calcular. Veis que no tarda prácticamente nada y ya lo ha calculado. Fijaros que la primera imagen la ha tomado él automáticamente como cuadro de referencia, por lo cual esa sale a 0, es la imagen en la que se ha basado para calcular todas las demás, y en el resto pues nos va indicando cuánto desplazamiento en el eje X, en este caso dice ahí 11,02 píxeles, en otras se nota menos, en esta por ejemplo entre la de referencia y la última solo hay 1,28 píxeles porque están hechas justo una a continuación de la otra. Igual para el eje vertical en la Y y igual para el ángulo, como veis. Muy poquito, pero según lo que estemos fotografiando y la distancia focal que estemos usando, este tipo de ángulos conviene que sean lo mínimo posible. El cálculo de offset lo podemos repetir tantas veces como queramos, o por ejemplo podemos seleccionar otra imagen que nos guste más como cuadro de referencia y volvemos a calcular los offset. En caso de que tuviéramos alguna fotografía mala, y cuando digo mala me refiero a que en el momento de la captura ha habido algún problema, alguna trepidación, hemos golpeado sin querer el trípode de la cámara, o se ha movido con el aire, o ha venido un coche y nos ha enfocado directamente con las luces y ha salido mal la foto, ya aquí vamos a detectar seguramente algún problema. Alguna incluso nos dirá que los offset no los puede calcular, pondrá no calculable o algún valor por el estilo. En ese caso podríamos tomar la decisión de seleccionar esa foto antes de pasar al apilado final, para que no la use y no la tenga en cuenta. Esto es muy común cuando hacemos 40 fotografías del tirón, que no hemos revisado una a una las 40 fotografías. Hasta que no venimos aquí y empezamos a ver estos datos,
no nos damos cuenta si alguna de ellas estaba muy mal. O quizás simplemente en puntuaje veremos que tenga un puntuaje excesivamente diferente a las demás o mucho más bajo. Puede ser por eso, porque haya salido trepidada, o un temblor, un pisotón que hayamos hecho al lado del trípode haya hecho que se haya movido demasiado. El programa ya se da cuenta de que esa imagen no es muy utilizable. Entonces, en ese caso, antes de pasar al apilado final, podremos decidir la opción de eliminar o desmarcar las que no nos interese que utilice para la suma final. En mi caso las 8 están más o menos bien, así que las voy a dejar todas seleccionadas. Vamos a pasar ya a apilar imágenes seleccionadas, que es el paso final. Y como veis, aquí nos sale un cuadro de resumen que nos está diciendo que va a apilar 8 frames a ISO 3200, que como decíamos antes, cada uno es de 8 segundos, por lo cual ya nos está diciendo que la exposición total va a ser de 1 minuto y 4 segundos. La gracia de esto es combinar varias tomas, por un lado para aumentar este tiempo de exposición total y por otro lado para mejorar esa relación que os decía entre la señal y el ruido. Las dos siguientes opciones de calibración de fondo de canales RGB o por cada canal tienen que ver con el balance de blancos y el equilibrio de los tres canales rojo, verde y azul. No nos preocupa excesivamente porque no es uno de los objetivos de Deep Sky Stacker. Esto lo haremos más adelante luego con herramientas de postprocesado. Básicamente, de momento vamos a dejar que seleccione él o los que vienen por defecto o los que él nos recomiende. Una de las cosas que también vemos aquí es el resumen de la parte de los frames offset via. Nos dice un poco lo que ya sabíamos, que estamos usando 10 a 3200, exposición 1 partido por 8000 y lo mismo para información para los dark, que va a usar la optimización de dark, ok, y que va a usar la detección y eliminado de hot pixel, ok. Estas opciones, si os fijáis, aquí en el botón de ajustes recomendados, nos va a marcar en los casos en los que solo haya una, pues esa es la que nos recomienda. Está marcada en verde y ya está aplicada. Por ejemplo, en este caso las que marcan azul son las que podemos seleccionar si queremos aplicar. Aquí se refiere si estamos procesando imágenes hechas o tomadas con filtros de banda estrecha. Estos son filtros especiales que se utilizan en astronomía para hacer astrofotografía, por ejemplo, de nebulosas o objetos de espacio profundo que emiten en ciertas frecuencias de luz y para los cuales se utilizan filtros de hidrógeno alfa o de oxígeno 3. No es nuestro caso, así que no la aplicamos porque no estamos utilizando este tipo de imágenes. Como dice que ya estamos usando archivos de imagen vías, pues ya nos ha activado automáticamente esta opción. Y aquí, por ejemplo, hay una que tenemos que pensar qué hacemos. Nos dice que estamos usando 8 archivos de imagen. Entonces aquí nos da a elegir entre dos métodos de apilado, el average o el media. Son dos algoritmos diferentes de apilado. En función de cuántas imágenes de luz estamos aplicando, nos dará mejor resultado uno u otro. Esto, probar con uno, probar con otro y ver las diferencias. Como son poquitas imágenes, yo voy a dejar el de media, porque si os fijáis es el mismo que usa para los flat y los dark, que aquí no nos da mucho a elegir. Tiene 10 imágenes, pues media y media. Y aquí lo que os decía, esto tiene que ver con lo que veíamos antes de calibración de del balance de blancos. Nos dice que si las imágenes finales parecen demasiado grisáceas, pues que utilicemos la calibración de fondo para cada canal. Por el contrario, esto si seleccionamos una se deselecciona la otra. Si el balance de color de la imagen resulta difícil de corregir en el programa que usemos en postprocesado, pues que utilicemos la calibración de fondo RGB. Un poco parecido a lo que os decía antes, podéis probar con una y con otra y ver cuál os aplica mejor. Yo de momento voy a dejar esta, pero no quiere decir que sea la mejor opción. Es cuestión de seguir la instrucción. Si viera que luego me resulta muy complicado de corregir el balance de blancos, quizás tendría que probar a utilizar esta de calibración de fondo para cada canal. Del resto no vamos a cambiar más cosas. Esto es información que nos vuelve a resumir el tiempo de exposición total estimado, el espacio en disco que va a utilizar temporal en la unidad C, y fijaros que si pincho en el botón de parámetros de apilado, pues puedo ir viendo un poco las distintas opciones que hay. Lo podéis dejar como vienen por defecto, sin tocarlos de primeras y hacer vuestras primeras pruebas con esos valores default. Luego ya tenéis tiempo de ir viendo. Las opciones para el resto de tomas es un poco un resumen de lo que nos ofrecía antes en los ajustes recomendados. Esto normalmente o lo dejamos tal cual viene por defecto o si no tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo aquí. Ya os digo que para ir bajando hacia abajo, si tenéis poquitas imágenes, empezar por las de arriba.
partir de 5 o 6 ponerla de media y luego ya si tenéis muchas pues podéis ir bajando para abajo. Se supone que cada una de ellas es más precisa, pero necesita más imágenes. Lo mismo para los dark y los vías offset. La alineación, esto sí es importante. Aquí, como veis, básicamente hay una opción automática, que es la que os recomiendo. Lo va a hacer automáticamente el programa, va a alinear cada una de las 8 imágenes de luz que tenemos de manera que las estrellas queden unas sobre otras, correctamente alineadas. Y aquí viene el punto clave. Si estamos incluyendo en el encuadre objetos del suelo, como es el caso, lo que va a ocurrir es que va a salir movido toda la parte del tejado, del árbol, las antenas, por lo cual yo os recomiendo hacer 2 apilados. En uno de ellos vais a dejar en automático la alineación para que las estrellas queden perfectamente alineadas y saldrá el fondo del suelo, saldrá movido, y en la otra alineación vais a activar la opción de sin alineado, por lo cual pasará el efecto contrario, va a quedar perfectamente alineados los objetos estáticos del suelo, o las montañas, el horizonte o lo que fuera, y las estrellas van a quedar totalmente movidas. Luego cogeremos las 2 imágenes y en nuestro programa de edición haremos un blending para dejar la parte que nos interesa de cada una de ellas, es decir, la parte del cielo en la que estén alineadas las estrellas y la parte del suelo en la que esté alineada la parte de objetos estáticos. De momento voy a dejar marcada la de automático para que alinee correctamente las estrellas. Archivos intermedios y cosmética, de momento aquí os recomiendo que no toquéis nada y en salida tampoco, dejarlo todo como viene por defecto. Pinchamos en aceptar y comenzamos el proceso de apilado. Aquí ya lo que está haciendo es generar la imagen final, ya está teniendo en cuenta toda la información que ha conseguido en los pasos anteriores, de desplazamiento de cada imagen, de si están unas movidas respecto a las otras o rotadas. Las está alineando correctamente con todas las estrellas y luego hará el proceso de resta o de sustracción de los 2 dark frame maestros que hemos creado para eliminar en la medida de lo posible todo ese ruido que genera automáticamente por el propio diseño interno del sensor. Vamos a acelerarlo esperando a que acabe. No os he dicho, pero lo que va a generar al final es una imagen en formato TIFF que la va a llamar Autosave 01, 02 en función de las que vayamos haciendo. Ahí lo tenéis, ya está generándola en la misma carpeta donde estaban el resto de fotografías. Está generando el primer autosave.tiff, que es la imagen que nos interesa de todo este proceso. Una vez que esto esté generado, ya podríamos cerrar el Deep Sky Stacker sin guardar nada más y salir completamente, porque todo lo que hace a continuación nos da un poco igual. Aquí ahora nos va a hacer una previsualización de ese autosave.tiff. Sería la imagen final, pero fijaros que como no está corregida el histograma, ni está correctamente ajustado los niveles, ni nada, pues se ve la imagen con mucha luz, se ve todavía muy mal. Como ha guardado un fichero, ahora mismo podríamos cerrar el programa sin necesidad de hacer nada más y continuar trabajando en el siguiente programa de postprocesado y de edición. Pero antes de salir, lo que voy a hacer es lo que os comentaba hace unos minutos, que es volver a hacer un apilado, pero esta vez en parámetros de apilado y en la pestaña de alineación, como os decía, le voy a decir que no haga alineado. Le damos a aceptar y aceptar, va a repetir exactamente los mismos pasos que ha hecho antes, pero en esta ocasión no va a intentar alinear las estrellas, por lo cual lo que vamos a conseguir es que saldrá nítido el suelo y las antenas y los tejados estos que hay aquí y saldrá movido toda la parte del cielo. Vale, ya está terminando el proceso y como veis va a generar en la misma carpeta un nuevo fichero TIFF que esta vez le va a llamar Autosave 001. Aquí nos muestra la previsualización de este fichero. De momento voy a cerrar ya automáticamente Deep Sky Stacker. Si me pregunta que si quiero guardar algo le voy a decir que no, que ya tengo los 2 ficheros que quería. Y lo que vamos a hacer es traernos esos 2 ficheros aquí a Lightroom. Y fijaros que ya los tenemos aquí, los 2 ficheros nuevos, en la misma carpeta que teníamos el resto en Lightroom. Vamos a venirnos al módulo de revelar para verlos mejor. Simplemente los cogemos, le voy a decir la opción de rotar a la izquierda para colocarlos en posición vertical. Y fijaros lo que os decía, tenemos uno en el que las estrellas están puntuales y otro en el que las estrellas prácticamente no se van ni a ver, serían borrones, y lo que está puntual o lo que está sin moverse es el suelo. Fijaros, en este el suelo, las antenas están
como difuminadas, como movidas, porque ha apilado las 8 imágenes una encima de otra y ha ido desplazando en cada una de ellas esta parte, mientras que en la otra ha hecho lo contrario, ha mantenido fijos los elementos del suelo y las estrellas como se iban desplazando, porque como no coinciden entre una imagen y otra, pues dice, esto es ruido, no lo incluyo en la imagen final, y lo he ido quitando. Lo que quiero mostraros en la imagen de apilado de las estrellas, la diferencia. Fijaros que estoy haciendo una comparación, he seleccionado una de las imágenes originales, la número 3, el row número 3, y la estoy comparando con el autosave.tif que nos ha generado el Deep Sky Stacker con la apilación de las 8 imágenes. Y aquí, como podéis ver, pues se nota perfectamente cómo en la imagen de la derecha, que es la original, el row original, fijaros todo el ruido que había de fondo, y cómo en el apilado ese ruido ha desaparecido, se ha mejorado mucho la relación señal-ruido y incluso, aunque no hemos obtenido más luminosidad, pero sí que se empiezan a apreciar en algunos casos ciertos colores, en este caso pues son solo estrellas. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna zona un poco más interesante. Fijaros, esto es la nebulosa de la Trífida, aquí un poquito arriba y a la derecha de Sagitario. Es una nebulosa visible casi a simple vista en cielos muy oscuros y que tiene un colorido muy interesante, y cuando hagamos el procesado de la imagen, recortemos el histograma y la tratemos correctamente, pues empezarán a aparecer los colores, cosa que aquí sería mucho más difícil porque todo este ruido nos lo impediría apreciar en ese detalle. Como os decía, pues en esta imagen evidentemente la antena y la parte del suelo pues ha salido, cada una de las 8 imágenes ha ido haciendo este efecto de movido, de difuminado de la antena. Pero tenemos la otra imagen en la que aquí, como no hemos marcado la casilla de alineación que usábamos para las estrellas, pues se ha mantenido la antena perfectamente sin moverse. Incluso también le ha hecho una cierta reducción del ruido en la propia antena. Por ejemplo, fijaros aquí en los platos de las antenas o en la parte de la azotea esta, como también ha quitado gran cantidad de ruido. Esto gracias a que ha apilado las 8 imágenes una encima de otra.